Hola, mi nombre es Bianca García, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en Dirección Financiera. Este es un video institucional sobre la materia de entorno cultural. Hablaré sobre Max Weber y sus propuestas en su contribución en el espíritu del capitalismo. Es el capítulo 2. Bueno, Max Weber es considerado por muchos como un padre fundador de la sociología, así como más personajes importantes. Él realizó grandes contribuciones en ese campo, así como en la política, en la economía y en la religión. Él analizó el sistema actual capitalista y los factores que contribuyeron a su origen. Él tuvo un papel importante en la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sus aportaciones y sus influencias siguen siendo vigentes en el área de la sociología en la actualidad. Y a continuación expondré ahora sí algunas propuestas de Weber respecto a su contribución. Bueno, Marx dice que el concepto espíritu del capitalismo puede referirse a una individualidad histórica. Esto quiere decir a un conjunto de eslabones en la realidad histórica. Esto enlaza todo y se basa en un significado cultural. Aunque bien el concepto tiene que ajustarse o más bien elaborarse con una serie de elementos que estos se encuentran en la realidad de los hechos históricos. Entonces se debe encontrar una definición muchísimo más conveniente. Esto quiere decir que debe ser más apropiada desde los puntos de vista que interesan para entender lo que se denomina como el espíritu del capitalismo. Menciona a Benjamin Franklin que amonesta con unas máximas, unos ejemplos en donde trasluce el estilo capitalista. Cito: considera que el tiempo es dinero, aquel a quien le está dado ganar 10 chelines por día con su trabajo y se dedica a pasear la mitad del tiempo o a estar ocioso en su morada, aunque destine tan solo 6 peniques para sus esparcimientos, no debe calcular solo esto, sino que realmente son 5 chelines más los que ha gastado o mejor ha derrochado. Dice que se comprueba que lo innato de la filosofía del avaro es el modelo a perseguir del hombre. Este hombre lo considera honorable, que es un merecedor de crédito y por encima de todo la imagen de un compromiso de aquel ante el atractivo, que el atractivo es considerado como una meta, de multiplicar su capital. Entonces, Marx nos dice que los principios morales de Franklin han sido desvirtuados. Esto es que le han dado un significado utilitarista. Utilitarista quiere decir que la moralidad se considera útil porque deriva de un crédito. Se le otorga a la puntualidad, al esmero, a la sensatez, el carácter de virtudes, de donde se deduciría en que para lograr dichas virtudes solamente bastaría con asimilarlas. Entonces, todas y cada una de esas virtudes lo son realmente en tanto que favorecen al hombre. Además se dice de que Benjamín tuvo una particularidad de atribuir a una revelación divina el hallazgo de utilidad. Se refiere a la utilidad de la virtud, entonces se puede interpretar que Dios quiso señalarle el camino de la virtud. Se dice que el beneficio no es un medio del cual se deba valer el hombre para satisfacer materialmente aquello de lo que le es de suma necesidad, sino aquello que éste debe conseguir, pues se considera como la meta de su vida. El juicio general de las personas es el sentido de que una inversión significa la relación antinatural entre el individuo y el dinero. Sin embargo, el capitalismo la considera como algo tan evidente y como algo solamente natural, evidente y natural. Entonces se resuelve que si se formulara la pregunta del por qué se ha de hacer dinero de los hombres, se hallaría totalmente la respuesta en Franklin, que profesa el deísmo y que reza así, cito: si encuentras un hombre solícito en su actividad, debe ser preferido a los reyes. Entonces el producto del dinero significa, en el moderno orden económico, la consecuencia y la manifestación de la virtud de la obra, y esa virtud, con indudable aceptación, se construye el alfa y el omega de la auténtica moral de Franklin. Aquel sentimiento tan común en la actualidad y tan absurdo en sí acerca del deber profesional, de un compromiso que debe establecer el hombre y reconocerlo ante lo implícito de su acción profesional, sea la que él quiera, ya sea la estricta utilización de la propia energía del trabajo o de la simple propiedad de bienes, llamado capital. Aquel sentimiento es la más peculiar ética social. Eso es del mundo civilizado capitalista.
pero no por ello debe pensarse que es el producto del actual capitalismo, ni tampoco es para opinar que en el actual capitalismo el hecho de apropiarse subjetivamente de esas máximas morales por parte de quienes forman las empresas y por la de los trabajadores de las modernas economías y sociedades capitalistas. Nada de eso debe ser una condición de vida. Entonces, Marx argumenta que el actual sistema económico capitalista es como un cosmos excepcional en el cual el hombre nace y al que se les ha dado un edificio imposible de reformar, en donde tiene que vivir, imponiendo las medidas de su conducta económica. Entonces, cuando el empresario actúa en contra de todas esas medidas, se verá excluido de la contienda económica. Pasa lo mismo con el trabajador, que si no le es posible avenirse a esas virtudes. Esos terminan por verse lanzados en la calle, siendo obligados a ingresar en las compactas filas de los sin trabajo. Weber afirma que el actual capitalismo es el amo absoluto de la vida de la economía. Este va a educar, va a originar, se va a valer de la selección económica, así como los individuos, tanto empresarios como trabajadores, que va a requerir. Se advierten los límites del concepto de selección, que pueden ser utilizados para explicar los fenómenos históricos, con objeto de elegir la manera de trabajar y de comprender cuál es la profesión que más se ajusta al espíritu capitalista. Esto tiene un fin de que el procedimiento sea capaz de vencer a los demás. Todo eso debería originarse como una idea de un grupo de hombres y no de personas aisladas. Nos comenta que el concepto del materialismo histórico, para el capitalismo, las ideas son como reflejos o superestructuras. Todo eso son deposiciones económicas en la vida de un hombre. Aunque para Franklin el espíritu capitalista ya existía antes del desenvolvimiento capitalista. Weber menciona a Alberti y a Franklin y nos comenta que tienen una similitud en el hecho de que en ninguno manifiesta ligamen alguno entre la concepción piadosa y su discernimiento en la economización. Alberti es designado por Sombart como piadoso, estaba ordenado y gozaba en beneficio de Roma, al igual que muchos otros humanistas, sin que fuera obstáculo para que presenciase de móviles religiosos. Ambos son por igual natamente utilitarios, por lo menos en cuanto a la forma. Alberti se distingue por un utilitarismo social, pero de tipo mercantil, al hablar de modo recomendable acerca de la industria de seda y de algodón. Sus razonamientos de puntualizar aquí el tema son un modelo apropiado de la imagen del racionalismo económico inherente. Nos ejemplifica con una cosecha. A los trabajadores no les importó que ganaran menos con tal de que no trabajaran más. Ese es un ejemplo de lo que se ha denominado tradicionalismo por naturaleza. O sea, la aspiración del individuo no es ganar más y más dinero, sino que continúe su existencia pura y llanamente, como siempre lo hizo, obtenga solamente el sueldo necesario para sus gastos necesarios. Tal vez el moderno capitalismo procuró acrecentar la productividad del trabajo individual acelerando su intensidad. Se topó con la persistente oposición de aquel precapitalista. Este es un mismo contrincante en la lucha actual en razón del retraso. En todo eso se encuentra estacionada la clase trabajadora. Weber afirma que bien sabido el sistema capitalista reclama una existencia de una población sobreabundante requerida en su desenvolvimiento, a la cual puede utilizar una calidad de adquirida por un costo poco estimado en el mercado laboral. Existe un ejército de reserva muy poco nutrido que favorece. Bueno, esa fue toda mi presentación. Espero que les haya gustado. Estaría bien que checaran más a fondo los pensamientos de Weber porque es extenso y es muy interesante a pesar de lo complejo que puede llegar a entenderse, pero no